Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Ruth capítulo 1, verso 15 por favor. Ruth capítulo 1, empezamos en el versículo 15 por favor. La Biblia dice: y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Nosotros observamos una decisión que cambia la vida. En contraste, observamos a Noemí y su amargura. Lo que acabamos de leer es la decisión radical que Ruth llega a tomar. Ella decide dejar a sus dioses y dejar a su pueblo y adoptar el Dios de Israel y a la nación de Israel como su pueblo. ¿Qué le llevó a esta mujer a tomar esa decisión radical? La única respuesta que encontramos en el libro de Ruth es la influencia de la familia de Noemí sobre la vida de Ruth. No hay otra razón en el texto bíblico que eso. Ruth estuvo expuesta por más de 10 años a la influencia de la familia de Noemí, que sin ser una familia perfecta, como todas, llegó a mostrar una realidad de su creencia. Y eso impactó la vida de Ruth al punto de que ella toma la decisión de cambiar de Dios y cambiar de pueblo. Nosotros no debemos subestimar el impacto de nuestro testimonio ante otros. Nosotros debemos darnos cuenta de el privilegio y la responsabilidad que tenemos de ser luz, de ser ejemplo para otros. Es nuestro testimonio y es nuestro ejemplo el que va a topar la vida de la gente y les va a atraer al cristianismo, y nosotros debemos entender claramente cuál es nuestra responsabilidad. Cuando el texto habla de un cambio de pueblo y un cambio de Dios, debemos darnos cuenta que el Dios en el que Ruth creía era el Dios, o uno de los dioses, uno de los ídolos, era el Dios Quemos. Era un Dios que estaba ligado principalmente a la guerra y a la victoria. Así es que cuando esta gente que creía en ese ídolo, en Quemos o en Moloch,
llegaban a observar que las cosas iban mal, lo que ellos hacían es ofrecer sacrificios a estos dioses paganos. Cuando las cosas no cambiaban y seguían mal, ellos daban mejores sacrificios, al punto de que su mejor sacrificio, y recuerde que el ídolo Quemos y el ídolo, el dios Moloch, eran estatuas que se erigían en un lugar, y estas estatuas tenían los brazos así, como usted los ve. Y cuando las cosas no mejoraban, cuando las cosas no cambiaban, ellos tomaban a un bebé primogénito, y esas estatuas eran huecas, estaban por dentro puesto combustible para que pudieran estar ardiendo, y ponían al bebé en los brazos de este ídolo Moloch o este ídolo Quemos, y la temperatura de esos brazos les carbonizaba inmediatamente a los bebés. Esa era su mejor ofrenda. Eso era lo mejor que ellos daban a esto. Ese contexto nos muestra a nosotros lo que creía Ruth. Así es que Ruth no solo era religiosa como muchos, tenía una religión extrema, una religión donde mataban a los bebés. El impacto del testimonio de la familia de Noemí fue tal en la vida de esta mujer que esta mujer decide cambiar de Dios al Dios verdadero. No subestimemos cómo Dios puede utilizar nuestro testimonio para impactar a la gente que está alrededor. El contraste entre esta mujer y Noemí es que el texto enfatiza la amargura de Noemí. Y observe desde el versículo 19, dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Nosotros aquí tenemos el registro de la amargura de Noemí. Tomando el versículo 13 y los versículos 20 y 21 que hemos leído, nosotros observamos la repetición de la palabra amargura por 3 ocasiones, al punto de que esta mujer Noemí les dice a ellos: no me llamen una mujer fácil de tratar. No me llamen así. Llámenme Mara. Llámenme amargada. El cambio de nombre es más que un cambio de nombre. El nombre para el pueblo judío es la identidad. Engloba a ellos mismos lo que son. Así es que la amargura de Noemí es extrema. Ella no quiere ser llamada una mujer fácil de tratar. Ella quiere ser llamada Mara, quiere ser llamada amargada. Cuando vemos una definición de amargura, observe. La amargura es una actitud intensa,
y prolongada de enojo y hostilidad, que se transforma en resentimientos profundos. Es el resultado de no perdonar al ofensor y permitir que la herida o enojo crezca hasta que el dolor y resentimiento amargan la perspectiva, es decir, el modo en que se ven las cosas, la perspectiva de la persona. Eso es amargura. Es una actitud intensa, prolongada, de enojo y hostilidad. Es el resultado de no perdonar. Lo que otro me ha hecho, no lo perdono y lo transformo en dolor y en resentimiento, y cambia mi perspectiva, cambia la forma en la que veo la vida. Observe. También puede ser el resultado de no aceptar las providencias que corren contrarias a las expectativas más anheladas de nuestra vida. Es un veneno punzante, un pecado que destruye la vida. Es la respuesta errónea que viene cuando alguien ha sido lastimado. Así es que la fuente de amargura procede de personas que nos hacen algo, que nos afectan, y nosotros no manejamos adecuadamente eso, nos enojamos, nos resentimos, mantenemos esa actitud intensa de falta de perdón, de querer vengarnos, pero la fuente de amargura también viene de circunstancias que son contrarias a nuestras expectativas, y eso puede producir amargura. Una de las palabras que se traduce amargura en nuestras Biblias es veneno. La amargura es un veneno punzante, un pecado. No es una deficiencia de carácter, es un pecado que destruye la vida. Cuando un creyente no maneja adecuadamente su relación con la gente y con la gente que le hace mal, y cuando no maneja adecuadamente las circunstancias difíciles de la vida, esa persona se va a transformar en una persona amargada. Observe. La amargura es un sentimiento de resentimiento contra una situación que se cree que es injusta o contra una persona. La amargura es un veneno que contamina a quien la sufre y a los demás. Continuamos. La persona que tiene amargura en su interior se aferra intencionalmente a los sentimientos de enojo y de tristeza, repasando mentalmente una y otra vez las ofensas o males recibidos. La persona no quiere soltar ese pecado, se aferra intencionalmente y repasa mentalmente todo lo malo que me has hecho. Lo tengo allí y lo repaso mentalmente y continúo amargándome y encontrando razones y justificativos de por qué te odio, de por qué no te perdono, de por qué no te trago. Observe. No busca la reconciliación, pues se convence más y más de que ha sido tratada injustamente y que tiene derecho a vengarse. No busca el perdón. No quiere eso. Se convence de que ha sido tratada injustamente y eso le da el derecho de vengarse. Y si tiene la oportunidad de hacer daño, lo va a hacer. Se autocompadece y se victimiza. Actitudes que la hunden cada vez más en la tristeza, el enojo, pudiendo desembocar en una depresión. Es la víctima. Continuamos.
Suele expresar su malestar con actitudes indirectas de agresividad como cinismo, críticas, quejas, calumnias, murmuraciones. La amargura puede causar malestares físicos como presión arterial alta, problemas estomacales, intestinales, insomnio, enfermedades cardíacas. El creyente que guarda amargura en su corazón interrumpe la comunión con Dios y contrista al Espíritu Santo. Por lo tanto, pierde visión espiritual y propósito de su vida. La palabra amargura, la raíz de la palabra amargura, que usted lo ve en el lado izquierdo, llega a formar 15 palabras distintas y aparece 129 veces en el Antiguo Testamento. En la columna de la derecha, usted ve la raíz de la palabra amargura, picros. Esta palabra forma 6 palabras distintas y aparece 15 veces en el Nuevo Testamento. Cuando empecé a estudiar el tema, me concentré en la palabra que se traduce en Ruth, amargura. Y en el proceso de estudio, me di cuenta que es mejor para nosotros entender, no lo pase todavía por favor, entender lo que las otras palabras aportan para tener un concepto completo del tema de amargura. Así es que, póngase cómodo, observe. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La gracia de Dios, aquí en el texto, es la ayuda gratuita que Dios da al creyente. No estamos hablando de la gracia de Dios que la necesitamos para ser salvos. Estamos hablando de la gracia de Dios que requiere el que ya es salvo, el creyente, para poder vivir una vida diferente, una vida de santidad, una vida distinta. La amargura dificulta que tú puedas apropiarte de esa ayuda que Dios nos da para vivir de manera diferente. Así es que es una situación que debe ser tomada con la responsabilidad que se le debe dar, porque cuando yo dejo que la amargura crezca y controle mi vida, lo que va a suceder es que voy a estar en un estancamiento espiritual, porque no puedo crecer, porque no experimento la gracia de Dios en mi vida que me ayuda a vivir de manera diferente. El autor a los hebreos escoge una metáfora de la agricultura y por eso los términos brotando alguna raíz. La amargura es una hierba mala que crece en las peores condiciones. Y el texto dice que nosotros debemos eliminar esto de nuestra vida. Hay que hacer una limpieza total y sacar de nosotros el resentimiento, la falta de perdón, el enojo, todo lo que tenemos metido allí que han producido amargura. Porque si no lo hacemos, la amargura nos estorba a nosotros, se convierte en una barrera para en la práctica apropiarnos de la ayuda de Dios y vivir de manera diferente. Y no solo nos afecta a nosotros, sino que el texto dice que contamina, que envenena a los que están a nuestro alrededor. Es un tema serio. Observa,
¿Cuáles son los motivos que producen amargura? 3 motivos. El primero, las circunstancias. Versículo 1 de Ruth nos muestra que esta familia experimentó una crisis económica. Hubo hambruna en Belén. No había qué comer. Hubo un problema político. El verso 1 dice que los gobernantes, que los jueces eran los que controlaban el lugar. El peor gobierno, la peor época para Israel era cuando cada uno hacía lo que le daba la gana. Y eso describe muy bien la época de los jueces. Había una crisis política, había una crisis económica. Y la familia de Noemí sale de Belén con la expectativa de que van a conseguir, saliendo de Belén, van a conseguir el sueño americano. Van a ir a Moab y su vida va a cambiar, porque ahí van a tener oportunidades y ahí van a poder tener los recursos que necesitan para poder cambiar su vida. Esa era la expectativa. Eso era porque ellos salieron de allá. Y la frustración es que los versos 20 y 21 dicen, volvemos vacíos. Noemí dice eso. Vengo vacía. Cuando las circunstancias no llegan a ser lo que esperaban y se suma a esas circunstancias difíciles en Moab, y a Noemí se le muere el esposo y se le muere 2 hijos. Eso produce amargura en ella. ¿Observas cómo el mal manejo de Noemí, de sus circunstancias, le llevaron a convertirse en una mujer amargada? Fue difícil lo que ella experimentó. Una crisis económica, una crisis política, van a Moab, la cosa no cambia mucho, se muere el esposo, se mueren los 2 hijos, es algo complicado en la vida, no es algo menor. Pero el problema es que ella no lo maneja como debía manejarlo. Las circunstancias le superan y esas circunstancias le convierten en una mujer amargada. Hermano, ¿te han superado tus circunstancias? ¿Estás experimentando lo mismo que experimenta Noemí? ¿Te estás transformando en una persona amargada? Es interesante que de las 129 palabras con las que se traduce amargura en el Antiguo Testamento, 40 veces se traduce con el nombre de una persona, de un hombre. Merari, un levita. Debes tener cuidado cuando escoges nombres a tus hijos. Merari significa amargado. 40 veces. Imaginas si estaría si estaría al lado mío, yo que soy molestoso. ¡Ey, amargado! ¡Ey! La amargura no es un problema de mujeres. Observa. Las circunstancias le superaron a Noemí. Pero la amargura no solo procede de circunstancias, procede de personas. Los versos 13, 20 y 21, Noemí aparece 3 veces la palabra amargura en esos textos y Noemí le culpa 5 veces a Dios.
¿Cuál es la persona que ha causado todo esto? Dios. ¿Observas lo que está sucediendo aquí? Para Noemí, es Dios el problema. Es Dios que no cambió mis circunstancias. Es Dios que me llevó acá a Moab, saliendo de circunstancias económicas y políticas, y yo tenía la esperanza de que mis circunstancias cambien. Pero es Dios que no solo cambió mis circunstancias, sino que le mató a mi esposo y a mis 2 hijos, y ahora soy resentida. Y cuando tengo que hablar de Dios 5 veces en esos versículos, Él es el culpable. ¿Le has culpado a Dios? ¿Piensas que Él es el responsable de tus circunstancias, de tu pérdida? Hay una tercera fuente de amargura, y es el pecado. Observa lo que dice Jeremías. La rodean. Está hablando de Jerusalén, que llega a ser sitiada por los enemigos porque esta gente está en pecado. La rodean como quien cuida un campo, porque ella se rebeló contra mí, afirma el Señor. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Si no rebelamos contra Dios, si nuestros caminos y nuestras obras están llenas de maldad, el efecto del pecado en nuestra vida, el resultado de mantener pecado allí y no confesarlo y pensar que nada pasa, es que en nuestra vida se produce amargura. Vamos un paso más allá. Observa lo que dice Proverbios. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Cuando lees Proverbios 5, todo el capítulo, vas a darte cuenta que un papá le aconseja a su hijo: no tengas relaciones sexuales con una prostituta. Ese es el consejo del papá. Porque si haces eso, tu fin, el resultado en tu vida, será amargura. Jeremías habla del pecado de manera general. Proverbios puntualiza el hecho de que si hay pecado en la parte sexual, teniendo sexo con quien no debemos tener, o pasando tiempo en la pornografía, viendo lo que no deberíamos ver, el efecto en la vida de esa persona es amargura. En un momentito parecerá placer. Parecerá que estoy viendo algo que me gusta, que me recrea, pero al final amargura es el resultado de aquel que peca. La amargura es producida por circunstancias mal manejadas, por un mal manejo con personas que nos hacen daño, o por el pecado en nuestra vida. Y cuando esto sucede, surge el resentimiento. ¿Observaste que en el versículo 21 se utiliza el término testimonio? Dios ha dado testimonio en mi contra, dice Noemí. La palabra testimonio es una palabra técnica que viene de los tribunales. Noemí se siente juzgada por Dios, y luego, para afianzar el concepto,
Por 2 veces en el libro de Ruth aparece la palabra todopoderoso para referirse a Dios. ¿Y sabes de boca de quién sale esa referencia a Dios? De Noemí. Ese Dios que sustenta, eso significa todopoderoso, Shaddai. Ese Dios que sustenta, para mí, no es un Dios que sustenta, no es un Dios que me ha cuidado, no es un Dios que me ha protegido, es un Dios que me ha juzgado. Es increíble cómo en el libro de Ruth se hace referencia a Dios con la palabra Jehová. Versículo 6, 8, 9, 13, 17, 21, 2 ocasiones, capítulo 2, verso 20. Y las únicas 2 veces que se topa el tema todopoderoso, el Shaddai, sale de labios de Noemí. Él no es mi proveedor, Él es mi juez. Esta mujer está amargada, profundamente amargada, resentida con Dios y con sus circunstancias. Le falta perdón, el amargado tiene pensamientos de venganza. Pero una antes. Pero sabes, la peor expresión, antes de eso, 2 antes. La peor expresión de amargura es la rebeldía con Dios. Allí en Hebreos 3:8 dice, escucha, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. La palabra provocación en mayúscula es nuestra palabra amargura, que se manifiesta a través de la dureza de corazón del pueblo de Israel, que no quiere entrar a la tierra prometida, no quiere entrar a la tierra que fluye leche y miel, no quiere experimentar la bendición de Dios. Absurdo. Y escogen rebelarse contra Dios. La rebeldía contra Dios es la peor forma de manifestar la amargura que hay en nuestro interior. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de este pecado? Observa. Si la amargura es producida, estábamos en el punto 3, o me salté yo. Sí, pon el punto 3. Disculpas. Antes de eso. ¿Cómo se manifiesta la amargura? Así. Llanto, dolor, remordimiento, angustia, resentimiento, enojo profundo. Un ejemplo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. La expresión de dolor, de llanto, por parte de Pedro, fue el hecho de que él llega a darse cuenta que le ha defraudado a Dios. ¿Le has defraudado a Dios? Observa cómo Pedro manifiesta su amargura. Luego observamos nosotros que la amargura se expresa también a través de hostilidad y aspereza.
Y allí en Colosenses dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. La palabra áspero es la traducción de nuestra palabra amargura. El trato que nosotros damos a otras personas y en especial el trato que nosotros damos a nuestra esposa. Cuando hay aspereza, lo que produce esa aspereza es amargura no solucionada en el corazón. ¿Cómo le tratas a tu esposa? ¿Cómo la esposa te trata a ti? Observa otra forma de expresar amargura, con resentimiento. Observa la tabla. Verso 13. La mano de Jehová ha salido contra mí. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Jehová ha dado testimonio contra mí. El Todopoderoso me ha afligido. De las 3 veces que aparece la palabra amargura, 5 veces Noemí dice, esto es culpa de Dios. Es increíble esto. Un detalle adicional. El verso 21 dice, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Si leemos todo el versículo, dice, yo salí llena y Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Yo salí llena. Cuando salieron de Belén, Noemí no salió llena. Sale de Belén porque hay una crisis económica y una crisis política. Cuando estás lleno de amargura, tu percepción de la realidad no es exacta. Cuando ves la vida, la ves mal, porque el filtro a través del cual estás mirando la realidad, el filtro es la amargura y ese filtro no te permite ser objetivo frente a las cosas que suceden. La amargura nubla tu criterio correcto. La amargura cambia la perspectiva de vida. La amargura nos hace ver la vida de manera distinta porque estamos amargados y todo lo que sucede es malo. Observa. Falta perdón. Pueden haber pensamientos de venganza. Este me hizo esto y ahora tengo oportunidad de vengarme. La amargura, sígueme, observa. ¿Cuál es la solución? Paso 1. ¿Ok? Terapia espiritual. Esta es la terapia de Dios para todos los amargados. 1. Decide, primero, hay que manejar adecuadamente nuestra relación con las personas y hay que manejar adecuadamente la forma en la que nosotros manejamos las circunstancias, porque de allí viene nuestra amargura. Un mal manejo de personas y un mal manejo de circunstancias es lo que produce amargura. Empecemos relacionándonos bien con otras personas. Primer paso, decide empezar a ver a la amargura como un pecado. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese es un mandamiento. Saquen de ustedes toda la amargura. ¿Por qué no basta con sacar un poco de la amargura? ¿Recuerdas la metáfora de Hebreos 12? Las plantas, la mala hierba. Si no sacamos toda la mala hierba,
Si hacemos una intervención en nuestra vida solo superficial y sacamos la amargura que está allí encimita y no cavamos y sacamos de raíz toda la hierba mala, la amargura seguirá dañando nuestra vida. Y no es casualidad que este pasaje de aquí conecte la amargura con otros pecados, con el enojo, con la ira, con la gritería, con la maledicencia, es decir, con hablar mal, con calumniar, con dañar a la otra persona aunque no sea cierto, con la malicia, con esa forma de pensar. Y ahora cómo le hago daño, y ahora cómo le castigo, ahora cómo me vengo, ahora cómo le destruyo a este que me está haciendo daño. Decide pensar en la amargura como un pecado, porque lo es. El pecado de la amargura no es una deficiencia de carácter, es un pecado, es algo que ofende a Dios. Debemos darle el nivel que tiene la amargura, y esta es un pecado. 2. Decide aceptar la pérdida y el duelo. ¿Qué le faltó a Noemí? Aceptar. Aceptar que la economía estaba mal. Aceptar que la política de su pueblo estaba mal. Aceptar que se le murió su esposo y se le murió sus 2 hijos. Y es algo grave, es algo terrible, es algo doloroso. No hay que negar la realidad, no hay que negar nuestro sufrimiento. Y Noemí no debía negar su dolor y su sufrimiento, pero debía pasar por el proceso constructivo que me lleva a aceptar la pérdida y el duelo. 3. Decide perdonar. Observe el mismo texto. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, en vez de lo anterior, antes sed benignos unos con otros, buenos, misericordiosos, amor práctico. 3, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Tienes alguien que te ha hecho daño? Si tienes alguien que te ha hecho daño, Dios espera que le trates a esa persona con bondad, con misericordia, con perdón. Y solo allí saldrá tu amargura. Haz algo bueno para esa persona que odias. Dale una expresión de amor genuino. Y perdónale. Y si dices, es que me hizo daño, no es negar la realidad. Si te hizo daño, te hizo daño. Salir de la amargura no es negar la realidad. Salir de la amargura significa que mi perdón a esa persona debe ser como el perdón que Dios me otorgó a mí, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Recuerdas cómo Él nos perdonó? Nos perdonó incondicionalmente, nos perdonó totalmente, nos perdonó sin merecerlo. Y si Él nos ha perdonado a nosotros así, es hipócrita de nuestra parte
cuando nosotros nos negamos a perdonar a otros. En Mateo 18 hay una parábola que ilustra este concepto del perdón. Léelo. Medita en eso. Decide ser bueno con esa persona que odias. Decide amarle de manera práctica a esa persona y decide perdonarle. Pastor, eso suena lindo. Eso es muy difícil. Te corrijo, no es difícil. Es imposible. Porque nosotros no somos así. Porque si alguien me hace mal, yo le hago más. Porque si alguien no me perdona, yo me vengo. Somos así. No es casual que esta cita de aquí está en el contexto amplio de la llenura del Espíritu Santo. Cuando Dios tiene el control de nuestra vida, cosas que son imposibles, cosas que no son naturales en nosotros, como ser bueno con el enemigo, como ser misericordioso con el enemigo, como ser perdonador con aquella persona que me ha hecho daño, se convierten en realidades, porque no soy yo, porque yo soy resentido, vengativo, pero cuando Él actúa en nosotros, sus características empiezan a ser las nuestras y podemos ser buenos, misericordiosos y perdonadores con aquellos que nos han hecho daño. Siguiente paso. Decide no tener celos. Observa la cita. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Observa la conexión entre celos y la amargura. Cuando ves que otro obtiene el puesto, cuando ves que al otro le promueven, cuando ves que el otro tiene lo que tú deseabas, cuando ves que el otro recibe algo que tú crees que no merece. Pero ¿por qué él? Yo sé más, yo soy más pilas, más guapo, yo soy. ¿Observas el problema? Amargura. Esos celos amargos, ¿de quién procede? Diabólica. Eso no procede de Dios. Observa el siguiente. Decide no vengarte. Aunque recibas en bandeja de plata la oportunidad de hacerle daño a aquella persona que te hizo daño. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjale a Él, que Él sea el que actúe cuando alguien te ha hecho daño, que Él se vengue por ti. Observa la siguiente. Decide hablar bien a otros, de manera especial en nuestro trato con nuestro cónyuge. Ese es un
Esos son principios bíblicos conectados con la amargura y cómo debemos manejar adecuadamente nuestras relaciones. Hermano, recuerda, cuando nos relacionamos con gente, la gente va a fallar. Porque es pecadora, como tú. Cuando tienes una expectativa en tu cónyuge, cuando tienes una expectativa en tus hijos, cuando tienes una expectativa en amigos que se van a comportar así, espera ciertas cosas de ellos, como todos lo hacemos. Recuerda, de esa gente que esperamos, esa gente va a fallar, porque es pecadora. Así es que debemos saber que nuestras expectativas puestas en personas va a fallar. Porque somos pecadores. Así es que no nos sorprendamos cuando alguien hace algo que no esperaríamos de esa persona. Así somos. La amargura viene de un mal manejo de las circunstancias. Y la solución para esto es cambiar nuestra manera de ver los problemas. Observa las citas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El buen manejo de las circunstancias no es negar que tus circunstancias son difíciles. No es negarlo. Si estás pasando por cosas complicadas, por cosas difíciles, no hay que negar eso. Lo que hay que hacer es pensar en que a pesar de mis circunstancias, Dios puede sacar lo mejor de lo peor. Dios va a sacar a Noemí de una crisis económica, de una crisis política, del duelo de la muerte de su esposo y de sus hijos. Le va a sacar de todo eso. Y en capítulo 4, al final de la historia, vamos a tener una mujer diferente. ¿Sabes? Un hombre decide servir a Dios con toda su vida. Observa las circunstancias de ese hombre. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si eres una persona que se queja con naturalidad, te sugiero, manda a enmarcar este versículo en grande y ponlo en tu casa donde lo puedas ver todos los días. Porque muchas de esas cosas, nosotros no pasamos por eso. ¿Sabes lo que es increíble? Que después de listar todas las circunstancias difíciles que experimentó el apóstol Pablo, en el mismo libro, cuando Pablo tiene que hablar de todo su sufrimiento y de todas sus circunstancias difíciles, observa cómo habla.
porque esta leve tribulación momentánea. ¿Era Pablo masoquista? ¿Cómo? Él pudo llamar a todas esas circunstancias complicadas, extremas. ¿Cómo él pudo decir leve tribulación momentánea? Estaba fuera de sí, era loco, estaba tratando de no aceptar sus problemas y su realidad. ¿Por qué él llama leve tribulación momentánea? Porque cuando él compara sus grandes problemas con la grandeza de lo que le espera en el cielo, es incomparable. Perspectiva. No negar los problemas que tenemos, pero filtrar nuestros problemas comparándolo con la grandeza de lo que nosotros tenemos en el cielo. Es incomparable. ¿Cómo cambio? ¿Qué debo hacer para que pueda pensar de manera distinta frente a mis circunstancias difíciles? ¿Qué paso doy para tener esta perspectiva bíblica, esta forma de ver los problemas sin negarlos? Tener una adecuada y correcta perspectiva de los problemas. Observe el versículo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Necesitas que tu parte emocional sea convertida, sea transformada. Necesitas reaccionar y sentir de manera distinta ante las pérdidas, ante las cosas que suceden en nuestra vida. La ley de Jehová es la respuesta. No es la relación ritual y religiosa que tenemos con la palabra. Es la relación viva, real, de un Dios verdadero que vive en nosotros. Cuando mantenemos una relación real con Dios, con su palabra, el efecto de esa relación es transformar nuestra alma. Es transformarnos en sabios. Es traer alegría al corazón. Aquí está la solución. Siempre ha estado allí. No es religioso. No es el devocional hecho al apuro. No es un versículo mágico que abro y lo encuentro. Es una relación viva, real, donde a través de la palabra conozco a ese Dios. Y cambia la vida. Observa capítulo 4, verso 14. Observa cómo termina la amargada Noemí. Dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente.
¿A qué pariente se refiere? No a vos. Se refiere al bebé Obed. Observa. Que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, Ruth, que te ama, lo ha dado a luz y ella es de mayor valor para ti que 7 hijos. ¿Sabes cómo Noemí pasó de ser amargada a volver a ser Noemí, la mujer a la que daba gusto tratar? Obed, su nieto, iba a ser el restaurador de su alma. No sabemos mucho de Obed. Lo que sabemos es que fue el papá de David. Y David fue descendiente, fue pariente de Jesús. Obed es un tipo de Cristo. El único que puede restaurar tu alma y sacarte de la amargura es Él. ¿Necesitas empezar un proceso de restauración? ¿Necesitas arrancar un proceso donde sales de ser una persona amargada y volver a sonreír de a de veras? Él es el restaurador del alma. Él puede transformar la más profunda amargura que puedes experimentar. ¿Necesitas restauración? ¿Necesitas salir de este pecado? ¿Necesitas volver a sonreír de a de veras? Allí en tu bosquejo están los principios de la etapa de la terapia espiritual. A veces no funciona hacerlo solos. Busca ayuda profesional. Busca ayuda profesional cristiana. Porque mientras tú y yo mantengamos amargura, la amargura sigue creciendo. Empieza como una raíz y sigue creciendo y sigue contaminándonos y sigue envenenándonos y sigue envenenando a la gente que está a nuestro alrededor. Él es el restaurador del alma. Él siempre ha sido la solución. Y es a Él al que debemos volvernos para salir del pecado de amargura. A veces necesitamos un hermano mayor
que nos ayude, que nos guíe. No sigas batallando con este pecado. Te está carcomiendo la vida. Ha hecho de ti una persona que se enoja, que grita, que trata mal a otros, que guarda rencor, que se venga, que vive resentido, que ha dejado de sonreír. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a enfrentar este pecado. El dolor que sentimos por lo que otros nos han hecho. Y en nuestro corazón está guardado el dolor, el resentimiento, la falta de perdón. Ayúdanos a sacar todo eso. Ayúdanos a buscar ayuda. Ayúdanos a dejar de envenenarnos y de envenenar a otros. Ayúdanos a aprender a manejar. Las expectativas no cumplidas. Las circunstancias difíciles que nos golpean. Mientras usted continúa orando, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás están con sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me dice, pastor, ven por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Padre Celestial, ayúdanos a admitir el dolor que hay en el corazón. Ayúdanos a aceptar la realidad de que hemos manejado tan mal las decepciones y las circunstancias difíciles. Y hemos dejado crecer amargura en nuestro corazón. Ayúdanos a ir a ti, el restaurador de almas.
Ayúdanos a acudir a tu palabra, la que convierte el alma. Ayúdanos a experimentar transformación. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios ha sido bueno.